Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hemos titulado a nuestro programa El peor error. Errores todos cometemos indiscutiblemente, pero sin lugar a dudas tendríamos que ponernos a reflexionar sobre los errores que constituyen ser los peores. Y el título en realidad es el mayor error, el más grande que podamos nosotros cometer. En casi todas las listas de pecados, ¿y qué quiere decir pecado? Pecado viene del latín pecar, que quiere decir fallarle al blanco. ¿Y qué es fallar al blanco? Equivocarse. Es un error. Pero en todas las listas de errores, la soberbia, en latín se dice superbia, es considerado el error original, el más serio de todos los grandes errores. Y de hecho, es la principal fuente de la que se van a derivar todos los demás errores. Porque como iremos platicando, queridos amigos, y es un tema que ustedes me han solicitado, hablar sobre soberbia, y de eso hablaremos el día de hoy, es un error tan grave que nos vuelve totalmente ciegos. Y cuando una persona pierde la capacidad de ver, y obviamente no nos referimos tan solo a la vista, pero metafóricamente hablando, cuando alguien cae en ceguera, pues va a tropezar con mucha facilidad. Y una y otra vez volverá a caer. A veces pasará mucho tiempo antes de que eso suceda, y entre más tiempo pase, la caída será más grande y mucho más peligrosa. Estoy convencida que de este gravísimo error, el mayor de todos, que es la soberbia, se derivan todos los demás errores que nosotros cometemos. El egoísmo, la falta de misericordia, la falta de generosidad, el desprecio a otros, el lastimar a los demás. Todo esto en el fondo viene derivado de este gravísimo error. En algunos momentos a la soberbia se le ha definido como un deseo por ser más importante, más atractivo que las demás personas, fallando, por supuesto, en considerar a otros, halagar a otros. El soberbio nunca se ocupa ni se preocupa de ver cómo el otro puede sentirse bien. Para el soberbio, el mundo gira exclusivamente a su alrededor, sin considerar a nadie más. Desde un punto de vista genérico, la soberbia se define como la sobrevaloración del yo respecto a otros. Pero también se ha definido genéricamente por superar, alcanzar o sobreponerse a un obstáculo, situación, o alcanzar un estatus elevado. Y una vez alcanzado ese estatus, subvalorar el contexto a su alrededor. La gente soberbia puede ser que empiece, ciertamente, su camino, su carrera, como tú lo quieras definir, desde abajo. Pero conforme va subiendo, llegará el momento en que va a subestimar, a subvalorar el contexto a su alrededor. Se le olvida con facilidad cuáles son sus raíces, de dónde viene, cómo es que se tornó a estar donde actualmente está. Pero también se puede definir la soberbia como la creencia de que todo lo que uno hace o todo lo que uno dice es superior, y que se es capaz de superar todo
todo lo que digan o hagan los demás. Y ciertamente, en algún sentido, es bueno sentir que nosotros podemos siempre superarnos y que al ver una meta alcanzada por otra persona, nosotros anhelemos superar inclusive esa misma meta. Esto, creo yo, podría ser, por ejemplo, el deseo de un padre de familia para que todo lo que él haya alcanzado, su hijo logre aún superarlo más. Pero tristemente, mis queridos amigos, ese superarnos, que debe ser un proceso constante, la persona superior, desde mi perspectiva, es aquella que está en constante superación, pero que nunca va a considerarse superior en función a otros, sino en relación a ese camino de superación de sí mismo o de sí misma que se ha trazado. También se puede tomar la soberbia como la confianza exclusiva en las cosas vanas y vacías. Por eso está tan relacionada con la vanidad. Se puede tomar la soberbia como una confianza excesiva en la opinión que nosotros mismos tenemos, exaltada muchas veces a un nivel crítico y desmesurado. Y cuando nosotros consideramos nuestro ser, nuestra opinión, nuestro quehacer, de una manera exaltada a ese nivel crítico y desmesurado, es cuando surge la prepotencia. Entonces, como vemos, tanto vanidad como prepotencia son aspectos, matices de lo que es en sí la soberbia. Hay otros sinónimos para soberbia como altivez, arrogancia, ya he mencionado, vanidad, prepotencia, y se dice que existen diferentes tipos de soberbia. A mí siempre me gusta, queridos amigos, para que podamos comprender el profundo sentido de las cosas, desmenuzar la palabra en sí, porque muchas veces, tal vez es mi deformación académica que me llevaba a estudiar raíces de palabras, pero creo que cuando uno tan solo se detiene en un buen diccionario y ve cuál es el origen de la palabra, de dónde viene, nos damos cuenta de un sentido amplísimo de lo que significa. Y por eso siempre me ha gustado arrancar desde esa raíz. Existen muchos tipos de soberbia, de acuerdo a los diccionarios, como la vanagloria o xenodoxia, así la podríamos llamar, también denominada en las traducciones de la Biblia como vanidad. Vanagloria o xenodoxia son dos términos para hablar de lo que es la vanidad en muchos de nosotros. Y claro, generalmente hoy en día el concepto vanidad lo aplicamos más que todo a cosas superfluas. Cuando se habla de una mujer muy vanidosa, qué bueno, se cuida mucho del arreglo, que el arete le combine con el collar, la pulsera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un aspecto, vamos a decir, superfluo de la vanidad. El peligroso es cuando consiste en ser un engreimiento de gloriarse uno mismo de bienes materiales o inclusive no materiales, de bienes internos, como la inteligencia, que se poseen o se creen poseer. Pero la vanidad profunda es cuando somos engreídos en torno o a la razón de que tenemos cosas materiales. Mi casa es más grande que la tuya, mi coche es un modelo más nuevo que el tuyo, o es más caro que el tuyo, etcétera. O mi inteligencia es más grande que la tuya, yo he estudiado más que tú. Pero cuando caemos en esa vanidad
del engreimiento, gloriándonos de cosas materiales o de otro tipo que creemos poseer. Lo que deseamos es ser vistos, ser considerados. Nos tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo a mí no me invitaron? No. Error tremebundo por parte del otro. Ser admirados, que la gente nos admire. Y yo creo que todos los seres humanos queremos ser queridos. Y me parece que eso es una casi a veces necesidad de que la gente nos aprecie, porque todos necesitamos afecto. Pero en lo que es propiamente ese gloriarse o vanagloriarse a uno mismo, lo que queremos es ser vistos, considerados, admirados, honrados, que se nos honre como grandes personas que somos. Muy importante y muy peligroso ser alabados o incluso halagados. Alabado y halagado, ¿eh? Ser alabados y halagados por los demás, cuando la consideración y la gloria que se buscan son humanas exclusivamente. Pero la xenodoxia engendra, además, aparte de ser vanidad, otros errores, como la filargiria. Y tú dirás, ¿filargilia? Suena como a un virus, como a una bacteria. Pero la filargiria es el amor al dinero. Y el amor al dinero es codicia. Pero también existe la filargia o filargía, y es el amor al poder. Y aquí tenemos, mis queridos amigos, tal vez el área más peligrosa de la soberbia: la codicia y el amor al poder. Y cuando estas dos cosas se juntan, es como el acabose. Ahí tenemos a esos personajes que tanto daño causan a su sociedad, porque habiendo combinado el poder y el dinero, pueden atrozmente aniquilar a muchísimas personas. Como vemos, la soberbia puede considerarse un error verdaderamente gravísimo. Desde mi perspectiva personal, todos los seres humanos empezamos de pequeños, pues con una mesurada consideración de nosotros mismos. Y cuando emprendemos por primera vez nuestro camino para poder llegar a nuestros objetivos, metas, logros, éxito, empezamos generalmente con humildad. Esa humildad, que es por otra parte la madre de todas las virtudes, y ya en otro momento hablaremos de ella por lo importante que es, esa humildad es la que nos hace luchar por las cosas, generar el esfuerzo necesario por nosotros mismos para lograr aquello que anhelamos. Y en esa medida, mis queridos amigos, nosotros luchamos efectivamente y nos esforzamos. Esa lucha, ese esfuerzo que surge de la humildad, nos va a llevar eventualmente a lograr aquello que anhelábamos. Y una vez que logramos eso que anhelamos y alcanzamos, por decirlo así, el éxito, que puede ser definido de manera distinta para cada persona, entonces nos vamos a encontrar sintiéndonos autosatisfechos. Esa autosatisfacción por haber alcanzado lo que tanto anhelábamos nos lleva precisamente a la soberbia. La soberbia nos lleva fácilmente a la ceguera. La ceguera nos hace tropezar.
Al tropezar caemos y al caer regresamos lenta pero seguramente a la humildad. Es como un círculo que puede tornarse virtuoso si conservamos los pies en la tierra, o puede convertirse en un círculo vicioso que nos lleve una y otra vez en el camino a caer y a golpearnos. Y en ese camino, sin lugar a dudas, a golpear también a los demás. Porque desafortunadamente la codicia, el amor al poder, esa vanidad convertida en un engreimiento, siempre va a considerar al otro menos. Y por lo tanto pasará por encima del otro en cualquier momento y lugar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que soberbia es como una elación, una expansión del ánimo y un apetito desordenado de ser preferido a otros. El soberbio quiere que lo prefieran a él o a ella por encima de los demás. También se define como una satisfacción y desvanecimiento en contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. En otras palabras, sentirnos satisfechos y quedarnos en esa contemplación de lo que nosotros somos, menospreciando lo que las demás personas son. También, curiosamente, la soberbia está definida en el diccionario de nuestro idioma como cólera o ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. En otras palabras, la soberbia nos lleva a ser verdaderamente groseros. Nos demos cuenta de ello o no. Y buscamos a veces inclusive de manera muy sutil, pongo entre comillas muy elegante, de cómo en nuestro gran hablar podemos estar mandando el mensaje de que el otro es menos. Me detengo en todas estas definiciones, queridos amigos, porque nos dan una visión muy amplia, muy panorámica de todas las cosas que giran alrededor de ese concepto, de ese error, el mayor de todos, que es la soberbia. Me gusta utilizar con frecuencia un diccionario, el diccionario de nuestro idioma de María Moliner. Está considerado uno de los mejores diccionarios del español. Y María Moliner, el diccionario, nos dice que la soberbia es cualidad o actitud de la persona que se tiene por superior a las que le rodean. Puede ser por su riqueza, por su posición social o por alguna otra cualidad o circunstancia. Pero no solamente la soberbia nos lleva a sentirnos superiores, sino que nos lleva al desprecio y a la humillación de las demás personas, a quienes definitivamente el soberbio siempre va a considerar como inferiores. Y de ahí se van a generar cosas como la altanería, la altivez, la arrogancia, el endiosamiento. También se nos dice que la soberbia es la cualidad o actitud del que está demasiado convencido de la superioridad de su criterio y no tolera que le contradigan. Se convierte, por lo tanto, en intolerante. Los soberbios son intolerantes. Es la cualidad o actitud del que se irrita o de hecho se encoleriza cuando le ocurre alguna contrariedad. Es casi como ¿cómo se atreve el mundo? Y algunos yo creo que dicen hasta ¿cómo se atreve Dios a que esto me pase a mí? Obviamente esto ya nos está implicando el nivel de ceguera que esto significa y sobre el cual debemos de tener muchísimo cuidado.
¿Qué necesidad tenemos, queridos amigos, de golpearnos una y otra y otra y otra vez? Pero recurriendo a un tercer diccionario, y aquí recurro al diccionario de espiritualidad, la soberbia es la antítesis de la humildad, es exactamente lo opuesto a la humildad. La persona se valora a sí misma a través del desprecio a los demás. A diferencia, y esto es muy importante, porque nosotros utilizamos soberbia y orgullo como palabras sinónimas y no lo son. El orgullo es más bien una conciencia del valor personal, que obviamente nunca desprecia al otro. Me siento orgullosa de ser una buena mamá. Me siento orgulloso de haber logrado este objetivo. Me siento orgullosa de haber terminado mi carrera. Me siento orgulloso de haber recibido este reconocimiento. El orgullo, en otras palabras, queridos amigos, es un sentido de satisfacción por un auténtico valor personal, que nada tiene que ver con hacerse valer por encima de otros. Pero lo más peligroso, en todo caso, de todo esto que hoy hablamos, es que la soberbia implica una estrechez intelectual, y por eso a veces no podemos concebir cómo esa persona tan soberbia comete tantas estupideces. Pero también es una estrechez afectiva. No es capaz de sentir verdadero, auténtico, sincero afecto por los demás. Y esto tal vez es el aspecto más peligroso de la soberbia, que nos lleva a una insensibilidad y a un endurecimiento moral. Para el soberbio, haga lo que haga, está bien hecho, a pesar de que vaya en contra, definitivamente, de los principios básicos de la ética, del respeto, de la compasión. Soberbia, queridos amigos, un error el más grave de todos, que implica una estrechez intelectual, una estrechez afectiva, una insensibilidad y un endurecimiento moral. Y aquí hay una clave. Cuando llegamos a la soberbia, necesitaremos caer muchas veces para abrir los ojos. No esperemos ese mareo, queridos amigos. La humildad será nuestro mejor antídoto, pero la humildad no crece en macetas, la debemos cultivar. Y se cultiva a través de nuestra capacidad de relacionarnos, creo yo, con el buen Dios. La soberbia es, sin duda, para mí, el peor de los pecados, el peor de los errores, ya que de alguna manera se infiltra y daña a todos los demás. A veces sus consecuencias no nos parecen tan aparentes, pero es la soberbia la causa de muchísimas guerras. Es la soberbia la que causó la esclavitud. Es la soberbia la que genera este abuso inmisericorde que hacemos contra los más pequeños y los más débiles. La prepotencia, por supuesto, es la expresión abierta de esa soberbia, que es la raíz, queridos amigos, de tanta corrupción y de tanta impunidad, de tanto desprecio por el que no puede pagar lo que la justicia debería darle sin costo alguno. Yo creo que es de este terrible error que procede el endiosamiento de los poderosos, su terrible ceguera ante las necesidades de los demás. Pero también de este error capital viene el desprecio
con el que a veces tú y yo tratamos a nuestros seres más cercanos. Vamos dilapidando su autoestima, convirtiéndoles en seres temerosos e inseguros. Y el único antídoto para esto, queridos amigos, es el de promover la humildad, porque es la humildad la única que nos puede ayudar a erradicar este terrible pecado y evitar tanto dolor. Dolor que se anida en nosotros mismos y que va sometiendo con golpes carentes de afecto a los demás. La soberbia es, sin lugar a dudas, el mayor de los errores. Ojalá tomemos buena conciencia de él. Y ya en otro momento hablaremos de la humildad que, como hemos dicho, es el único antídoto que existe contra esta ceguera. Recordando ese ciclo vicioso que a veces nos causa tanto daño. El anhelo sano por salir adelante, por alcanzar metas y objetivos. El esfuerzo genuino, entregado, que nos lleva a alcanzar esos objetivos. El éxito que nos puede generar un sano orgullo, pero que descuidándonos nos puede llevar a la soberbia, que a la vez nos induce ceguera. Una ceguera que nos hará tropezar, un tropiezo que nos hace caer, para lenta y seguramente regresar a la humildad. Soberbia, el peor de los errores. Nunca lo olvidemos y estemos atentos, porque se puede meter como un fantasma sin que nos demos cuenta. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Lorena Sánchez en la producción y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.